Sale, vamos a continuar entonces y vamos a añadir ahora el valor de pH al punto de equivalencia a la gráfica con la que estamos trabajando. Entonces el nombre de la serie va a ser pH al punto de equivalencia. Los valores de X son todos los valores de S posibles, y luego nos vamos aquí a pH al punto de equivalencia, todos los valores. Y ok, entonces, bueno, lo que podemos ver es que ahora nos aparecen estas tres líneas que nos están indicando pues lo siguiente. Aquí en azul tenemos el trazo de la curva de titulación para este caso de pK de 5. Tenemos esta línea que nos marca el valor de pH al punto de equivalencia, esta otra que nos marca el valor de pH cuando se está cometiendo un error del 1% por indicador y por exceso, y esta otra línea nos marca el valor de pH cuando se comete el 1% de error por defecto, por el uso del indicador. Entonces, el intervalo el indicador adecuado va a ser aquel cuyo intervalo de vire se encuentre dentro de este intervalo de pH, entre esta línea que marca el más 1% de error y esta otra que marca el menos 1%. Y bueno, de preferencia pues también que el punto final sea lo más cercano posible al pH, al punto de equivalencia. Pero mientras el intervalo de vire esté dentro de ese intervalo, realmente no hay mayor problema. Eso se considera aceptable. Ahora, estábamos trabajando con el ejemplo que correspondía a la titulación de un ácido con pK de 10. Habíamos visto que la cuantitatividad era del 95.9. Entonces, además de que la cuantitatividad es menor al 99%, es prácticamente imposible utilizar un indicador y no cometer un error mayor al 1%. Entonces, bueno, desde esas dos perspectivas, pues es inadecuado realizar una titulación en estas condiciones. Ahora, bueno, como pueden ver, con la información que tenemos disponible aquí en la hoja de cálculo, realmente resulta muy útil o muy fácil ver qué pasa con el intervalo de donde es adecuado el uso de un indicador. Si nosotros cambiamos las condiciones, para aquí por ejemplo estamos cambiando el pK, si cambiamos las condiciones en las que en las que se lleva a cabo la titulación, por ejemplo si se titulara ácido acético a estas concentraciones de analito y titulante, pues esta sería la curva de titulación, este sería el intervalo de vire, el valor de pH al punto de equivalencia, en el intervalo en el que se comete este error por indicador menor al 1%, y ya realmente sería muy fácil que nosotros, consultando la literatura, veamos cuál de todos los indicadores a nuestra disposición serían los adecuados para utilizarlos y cometer un error por indicador despreciable. Pero bueno, ahora regresémonos a este caso, al caso de cada 10. Entonces, como habíamos nosotros estado comentando en los videos anteriores, pues era muy aconsejable que para mejorar la cuantitatividad de esta reacción nosotros nos valiéramos de una reacción secundaria. Entonces, esta reacción secundaria, ¿cuál era? Pues bueno, era la reacción de justamente lo que tenemos aquí, la complejación de A- con calcio, ¿ok? Y habíamos planteado que la constante de formación del complejo de calcio y A-, de calcio con A-, era 10 a la 6. Entonces aquí tenemos pues ya escritas, ¿no?, todas las relaciones matemáticas correspondientes. Habíamos pasado de este conjunto de dos equilibrios a un equilibrio condicional, donde HA se disociaba en protones y A', y la constante condicional correspondiente pues, era el producto de K aparente por el alfa de A respecto a calcio, cuyo valor es 1 más 10 a la 6 por concentración de calcio 2 más. Entonces, pues vayamos a la hoja de cálculo
y hagamos rápidamente el diagrama de pK' en función del P de calcio. Entonces la variable principal o independiente, que es el P de calcio, vamos a asignarle valores desde 0 hasta algo mayor a 6. Entonces, ¿por qué mayor a 6? Pues porque el log de KF del complejo de calcio con A- es de 6. Entonces vamos a rellenar aquí series en columnas de punto 1 en punto 1 hasta llegar, por ejemplo, a 10. Entonces eso nos permitirá calcular la concentración de calcio, que será pues 10 elevado a la menos P de calcio, y luego el alfa de A respecto a calcio, como va a ser. Aquí nada más tenemos que tener en cuenta que el sistema eh, complejo de calcio con A y menos tiene un log de KF de 6, según lo que se planteó. Entonces, bueno, esto nos da un valor de KF de 10 a la 6. Entonces, ahora, el alfa de A respecto a calcio, según lo que tenemos pues aquí escrito en nuestros apuntes, es 1 más KF por concentración de calcio. Okay. Entonces vamos a calcularlo, 1 más KF, y vamos a mantener el valor de KF constante en todos los cálculos, y eso por concentración de calcio. Ya tenemos aquí el alfa, y luego la constante de acidez condicional de HA será igual a, habíamos dicho, como dice aquí en los apuntes, el valor de K aparente por el alfa. Entonces el valor de K aparente será 10 elevado a la menos el pK, o sea 10 elevado a la menos 10. Vamos a mantener ese valor constante de pK porque es el aparente, y eso multiplicado por el alfa. Ok, entonces ahora simplemente calculemos el valor de pK condicional, y este valor será el cologaritmo de base 10 de K'. Ok, entonces repitamos todos estos cálculos para eh, todos los valores de P de calcio posibles. Y entonces, bueno, ahora nada más, a ver, vamos a copiar esta gráfica, vamos a pegarla aquí y vamos a aprovechar el formato que tiene para de una vez colocar aquí la gráfica de pK condicional en función del P de calcio. Entonces, P de calcio son todos los valores de X, y todos los valores de Y van a ser el pK condicional. Sale, tenemos esto, y bueno, ahora pues aquí en X vamos a ir desde 0 hasta 10. Vámonos de 1 en 1. Y bueno, hay que modificar aquí los títulos de los ejes. Tenemos P de calcio más aquí en el eje X, y en el eje Y pK condicional. Ok, entonces bueno, aquí podemos, si queremos, representar esto simplemente como una línea continua. Y bueno, aquí tenemos ya rápidamente el diagrama de pK condicional en función del P de calcio. Entonces, si lo comparan con lo que hicimos aquí como trazo aproximado, pues realmente es muy similar. Bueno, no está aquí, pero el punto es, en los videos anteriores lo mostrábamos, que la forma era similar a lo que obtenemos aquí con Excel, solo que pues como vieron fue cuestión de unos cuantos minutos para obtener este diagrama. No tuvimos que estar haciendo aproximaciones, plantear zonas por predominio, etc. Bueno, ahora, ¿qué utilidad va a tener esto?
en lo que respecta a la curva de titulación. Nosotros podemos hacer lo siguiente. Fíjense, si nosotros ahora planteamos que la reacción de titulación es DHA, bueno, que todo esto ocurre a una determinada concentración de calcio, a un determinado P de calcio. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que A va a formarse pues libre o complejado, dependiendo del valor de P de calcio. Y como consecuencia, pues aquí vamos a tener que utilizar el valor no de pKa, sino vamos a tener que considerar que la disociación de HA va a estar determinada por el valor de pKa'. Entonces, ese valor de pKa' pues será igual al log de beta 1', y entonces en todos estos cálculos nosotros consideramos como especies a HA y A'. Tendremos entonces que utilizar el valor de beta 1'. Y ok, entonces todo esto que está planteado, que ya metimos a la hoja de cálculo, simplemente tendrá que repetirse considerando el valor de pKa' o log de beta 1'. Entonces, ¿cómo hacemos eso en la hoja de cálculo? Pues muy simple. Bueno, hagamos lo siguiente. Primero, digamos, si tenemos un valor de P de calcio de 5, por ejemplo, ¿cuál es el pKa condicional? Entonces, podemos calcularlo o podemos bien buscarlo utilizando la herramienta de buscar V. Entonces, vamos a buscar este valor de P de calcio, y el conjunto de datos que nos va a interesar va a ser este. El valor que queremos que nos devuelva es el que está en la 1, 2, 3, 4, en la quinta columna, y luego escribimos verdadero para que nos arroje el valor correspondiente al P de calcio más cercano a 5. Entonces aquí nos dice, ¿no?, que para un P de calcio de 5 tenemos un pKa condicional prácticamente de 9. En la gráfica podemos confirmar eso, ¿no? Aquí estamos viendo, por ejemplo, si marcamos P de calcio de 3, nos debería dar 7, ¿no?, que es lo que se ve aquí en la gráfica. Entonces ahora simplemente vamos a utilizar ¿qué cosa? Pues vamos a calcular el log de beta 1', que va a ser igual a esto, y beta 1' va a ser entonces igual a 10 a la esto otro, o sea 10 a la 7, ¿no? La ventaja o lo importante aquí es que este valor de beta 1' pues está asociado al P de calcio. Si nosotros nos regresamos, por ejemplo, a P de calcio 5, teníamos pKa' de 9 prácticamente, y entonces beta 1' vale 10 a la 9. Entonces, ahora todo lo que habíamos hecho para el cálculo o el trazo de la curva de titulación, vamos a dejarlo aquí. Recordemos que este valor en phi de A menos estaba asociado a qué celda, a esta, ¿no? Entonces vamos a cambiarla y vamos a hacer que esté asociado a este valor, a beta 1'. Entonces damos enter, luego vamos a hacer lo mismo acá. Entonces será AB9 . Ok, entonces vamos a dejar para el siguiente video esta operación, ya es muy rápida.